Un tema muy ambicioso, muy amplio y pues he preparado algunas diapositivas que sirven como simplemente como guía para saber por dónde vamos caminando y no extraviarnos mucho. Eh, y evidentemente pues se trata de que podamos nosotros tener pues una visión desde la perspectiva filosófica de este asunto de los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable. A veces la traducción cambia en esta última palabra. Entonces, habría que empezar por definir bien esto. ¿Qué son las ODS? ¿Qué es ARGE y qué es TELOS? Bueno, pues si alguien... Sí, sí, correcto. Perdón, no sé si interrumpir o esperar que me diera la palabra. Bueno, pues justamente los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Sustentable, como bien acaba de decir, son objetivos que planteó la ONU hace ya algunos años para atender distintos ámbitos, distintos espectros para la humanidad, que van desde el hambre cero hasta hasta reducir la pobreza, era escolaridad, sostenibilidad, eh, al medio ambiente, vaya, realmente todos los objetivos que nos debemos de plantear como humanidad para poder inclusive pensar en tener una vida dentro del cuadro de cuidar al planeta y a nosotros mismos y a la sociedad. Muy bien, qué bueno que tienes ese conocimiento. Es entonces una serie de objetivos que plantea la Organización de las Naciones Unidas a nivel planetario. Esto implica a todos los países del mundo en una idea de una mejor calidad de vida para el planeta. Y bueno, se han dividido en 17 que ahorita repasaremos rápidamente. Luego tenemos los conceptos de Arge y telos. Quiero empezar por ver si tenemos más o menos claro qué es el concepto de telos. Una finalidad, nos dice aquí Diana Nava, exactamente, telos viene de fin, es al fin al que queremos llegar. Entonces, precisamente se plantean objetivos cuando tenemos una meta a la cual queremos llegar. Y la meta, pues parece ser esto, parece ser un mejor planeta. Y luego tenemos la palabra arge. Investigar un poquito porque la palabra arge es una palabrota en griego. Hay palabras como arge o como logos, que son palabras muy complejas. Hay un diccionario, The Braille Dictionary of Ancient Greek, que es una obra de referencia importante y da 4 posibles definiciones. La primera, que es quizá la más conocida, es arge, comienzo, principio, origen. Pero también se puede entender como fundamento, como el primer elemento de algo, la primera causa, que es una idea muy común en la filosofía. Están otros dos conceptos que marco aquí con el inciso C. Arge es mando, es fuerza, es soberanía, es autoridad, es gobierno, es liderazgo. Esto es muy interesante porque incluso en formas de gobierno hablamos, por ejemplo, de oligarquía, de monarquía, de anarquía, en donde más bien el principio de Arge va en esta línea relativa a la soberanía, el gobierno, el liderazgo en un grupo humano o en un gobierno. Y finalmente que, pues nada más lo incluyo porque están comprendidos en las definiciones que da este diccionario, también se les llama a los poderes celestiales o a los poderes malignos, que en este caso pues no entran dentro de nuestra reflexión. Pero es importante que tengamos esto en mente porque de alguna manera lo que yo quiero plantear es precisamente la reflexión sobre estos objetivos de desarrollo sostenible, sí desde sus principios, desde su origen, pero también cuál es el fundamento o cuál es la primera causa que ha motivado que se planteen estos objetivos y sobre todo cómo se refleja aquí un principio de autoridad, un principio de liderazgo que en este caso pues pretende ser la ONU quien lidere estos objetivos, ¿no?
Hay una búsqueda de conocimiento. De hecho, tenemos la idea de filosofía, amor a la sabiduría. Dice también Montserrat, cuestiona. Efectivamente, el filósofo, y en este caso, pues es un café filosófico, pues es preguntarnos, cuestionarnos, investigar, buscar la verdad sobre estas cuestiones, en este caso, sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y los filósofos más, digamos, clásicos, pues se plantean siempre la pregunta por las causas y los fines, el de dónde y el para qué, hacia dónde vamos y de dónde venimos en cada una de las situaciones. Entonces, lo que yo he querido plantearles aquí es precisamente una búsqueda sobre esto, porque la verdad de las cosas, pues es que los objetivos, pues de pronto se nos presentan, suenan todos muy bien, muy lindos, muy bonitos, pero se abren muchas preguntas. Por lo pronto yo diría, ¿por qué 17? ¿Por qué no 15 o 20 o 10 o 50? ¿Por qué la ONU? ¿Por qué para el 2030? ¿Por qué estos y no otros? Entonces, uno como filósofo nunca está uno tranquilo y luego pone uno las cosas bajo la lupa, ¿no? Y esta es la invitación realmente de mi parte para ustedes. Que empiecen siempre a preguntarse, a cuestionarse, a indagar y a buscar a fondo. Y bueno, pues me vino a la mente pensando precisamente en el origen, no sé por qué me saltó una cita bíblica. Me das la siguiente, por favor. Hay un antecedente histórico que ustedes van a decir, esto no puede ser antecedente histórico de los ODS, pero a lo largo de lo que les voy platicando, a lo mejor sí. Está tomado del libro del Éxodo, el capítulo 1 del libro del Éxodo. Parágrafo podría ser un poco más amplio, pero me quedo con esto. No sé si alguien, y nada, también para checar si se alcanza a ver mi lámina, si alguien me hiciera favor de leer el primer punto, por favor. Y el rey de Éxodo 1, 9, 10, 15, 16. Y el rey de Egipto dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique, y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Ok, aquí quiero subrayar, por eso lo puse con letra itálica, dice, procedamos pues astutamente. Los procedimientos que se tienen que tomar a nivel de gobiernos, de instituciones, de familias, por lo tanto también de estados, de naciones y a nivel de una organización internacional, mundial como la ONU, no se pueden dar a la ligera, se tienen que pensar muy bien. Pero quizá les sorprenda el hecho de que mi subrayado abarque algo más, no sea que se multiplique. Y bueno, sigue diciendo cuál es el siguiente punto, que son los versículos 15 a 16. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Ok, este es el segundo punto que me llama la atención aquí y que quiero verlo como un antecedente histórico sobre este tema. Y en el momento de dar a luz, el niño está corriendo un alto riesgo, el riesgo de ser eliminado. Si es un hijo, darle muerte. La mujer era privilegiada, si es una hija, entonces ella vivirá. Eso también una decisión tomada por el rey de Egipto. Quizá nadie lo notó, pero mi primera lámina, no hace falta regresar a ella, toma las pirámides de Egipto como fondo y de ahí estoy partiendo. Quizá al final me entiendan por qué estoy haciendo esta referencia. Pues vamos a la siguiente.
Estos son los famosos objetivos. Ahí tienen ustedes la Liga de las Naciones Unidas, por si quieren ustedes entrar a la página y empezarse a empapar con todo esto. Es realmente un viaje el que se puede uno ir haciendo, dándole a cada una de las pestañas de la página, y nos va presentando los 17 objetivos. Y uno dice, pues están fabulosos: el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Pues uno se preguntaría, pues ¿quién no va a querer agua limpia? ¿Quién no quiere energías asequibles no contaminantes? ¿Quién no quiere que la vida submarina se mantenga y se sostenga? Es decir, cualquiera de estos, de entrada se diría uno, pues bravo, o sea, qué ejemplar proyecto, ¿no? El 17, pues en realidad, bueno, es un objetivo sobre los objetivos, ¿no? Son las alianzas para lograr los 16 anteriores. Entonces, diríamos que casi habría primero que lograr el de 17 para que los otros 16 puedan funcionar. Pero ya ahí empiezan a aparecer algunas cuestiones que como filósofo se plantea uno. Por ejemplo, en el número 1, el fin de la pobreza. Yo creo que no nos necesita invitar a nadie como para que nos preocupemos por un concepto como el de la pobreza. Pero por otro lado, resulta que la pobreza también es una opción de vida. Pienso, por ejemplo, en Diógenes el Cínico, allí en antigua Grecia, que opta libremente por vivir prácticamente desnudo, no tenía más que hoy diríamos una cobija, una estera, vivía en un tonel, en un barril, como el Chavo del Ocho, nada más que su barril estaba acostado. Y párale de contar. Llega un día Alejandro Magno y le dice, ¿qué puedo hacer por ti, Diógenes? O sea, eres un hombre muy sabio, has ayudado mucho a la ciudad. ¿Y se acuerda de alguien qué le contestó Diógenes cuando Alejandro Magno se para ahí frente al barril para decirle qué puede hacer por él? ¿Alguien recuerda? Sí, Slyman. Quítate para que me dejes ver el sol. Exactamente, hasta un lado me estás tapando el sol. O sea, no quería nada más. Si lo vemos en otra cultura, pues, por ejemplo, en el cristianismo, en Mateo, pues, bienaventurados los pobres. El mismo Jesús, cuando le reclaman que por qué permitió que se le lavaran los pies con un perfume tan caro, que se le hubiera dado ese dinero a los pobres, él responde una respuesta terrible. A los pobres los tendréis siempre con vosotros. Y luego muchos seguidores de Jesús optan por la pobreza. San Francisco de Asís, haciendo un poquito de humor, diré que fue el primer stripper del que tenemos historia, porque ahí a la mitad de la plaza de Asís se despoja de todos sus vestidos y le dice a su papá, ahí está, ya no tengo nada tuyo, ahora sí puedo decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Y opta por la pobreza. Entonces ya uno se empieza a preguntar, ¿realmente podemos acabar con la pobreza en el mundo? Y por otro lado, ¿es este verdaderamente un ideal de todos? Si me vengo al siglo XX, pues simplemente Mahatma Gandhi, o sea, el gran líder de la India, ustedes han visto fotos de él, también prácticamente desnudo, nada más con también un mínimo trapito, diríamos, para cubrir su desnudez. Y así podríamos dar muchos ejemplos, ¿no?
Luego yo leo, por ejemplo, igualdad de género en el número 5. Y ahí se van a levantar también muchas cuestiones, porque ya se ha discutido mucho si se trata de igualdad o se trata de equidad. Y luego, pues, el escudito parece plantearme que es la igualdad entre el varón y la mujer, pero hoy asistimos a una situación de, yo ya no sé cuántos, yo me quedé en 31 géneros, pero yo no sé ya cuántos más han ido creando. Y dice uno, bueno, ¿a qué le está apostando la ONU con este objetivo, ¿no? Y así podríamos ir revisando muchos más. El primer antecedente que tenemos para entender esto históricamente hablando es al final de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, se crea la Société des Nations en 1919, que tiene pues sí un objetivo también muy bonito. Ha pasado lo que en ese momento se llamó la Gran Guerra, porque se creía que era una sola, que ya no podía volver a haber algo más. Y es el primer antecedente de la ONU bajo un principio que busca esta paz mundial. Pero es un principio totalitario. ¿Por qué? Porque se van a empezar a imponer categorías para poder establecer precisamente este acuerdo entre las naciones, bajo un ideal un poquito difícil de conseguir. Si todos formamos un mismo conjunto, una misma sociedad, una liga, como también se le llamó, una liga de las naciones, pues entonces ya no va a haber guerras, ¿no? Pues estaba muy lindo el objetivo. Curiosamente, el escudo nada tiene que ver con Capitán América ni el escudo de la Chrysler, ese era el símbolo. Tendríamos mucho que hablar sobre el simbolito que escogieron, pero no me voy a entretener en eso. El hecho es que fracasó la Liga de las Naciones. ¿Por qué? Pues porque muy pronto, a finales de los años 30, tenemos el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entre tanto, en esos años 30, pues también los filósofos están haciendo su tarea. En Alemania se crea la Escuela de Frankfurt, que es una escuela filosófica muy interesante, en donde pues hay un corte más bien de carácter marxista, por lo tanto con antecedentes hegelianos, pero también donde influye mucho el pensamiento psicológico o psicoanalista de Freud. Va a haber pues una serie de premisas importantes de práctica de crítica social, pero que evidentemente a lo largo de los años, conforme van cambiando las generaciones de estos filósofos, pues ha ido teniendo también diferentes líneas de pensamiento. Pero lo interesante, ¿y por qué lo menciono? Porque muchas ideas que empiezan a surgir de la Escuela de Frankfurt van a entrar como proyecto para la ONU. Si me das la siguiente, por favor. ¿Qué plantea la ONU? Pues es la Organización de las Naciones Unidas. Curiosamente, la Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones había tenido su sede en Ginebra, Suiza. Ahora esto se funda al final de la Segunda Guerra Mundial, curiosamente, en el país que ha liderado a los aliados. Y es a partir de estos países aliados que se forma esta ONU y después seguirá creciendo. Pero quiero subrayar entonces que hay en la creación de la ONU ciertos elementos filosóficos que vienen de la Escuela de Frankfurt, que son de corte marxista hegeliano y de corte psicologista freudiano. Sí, está bien. Gracias por darme la siguiente. La ONU, pues, entonces irá generando poco a poco diversos eventos. Ya antes del 74, en 1954 en Roma, luego en Belgrado en 1965, se empiezan a delinear metodologías para el análisis demográfico mundial. ¿Y esto por qué? Porque una de las primeras preocupaciones, curiosamente, es la cuestión demográfica.
Y uno diría, bueno, pues después de 2 grandes guerras, pues la preocupación debería de ser cómo, pues obviamente no podemos devolver las vidas destruidas, pero cómo repoblar a los países que han sido devastados por la guerra. Pero curiosamente no es esa la preocupación, sino es una preocupación en cuanto a un desarrollo de técnicas para controlar la explosión demográfica. Se debería de ver con optimismo después de la guerra que hubiera una explosión demográfica. Y sin embargo, sigue habiendo otras guerras en los 60, por ejemplo, en el Oriente, Vietnam, Corea, etcétera. Y de todos modos, pareciera que la preocupación es, están naciendo demasiados seres humanos en el mundo. Los índices de natalidad hay que reducirlos. Y entonces la solución a los problemas emergentes de las nuevas sociedades, pues parece ser que es la falta de servicios, la falta de alimentos, toda una serie de problemas que generan pobreza y una polarización de la sociedad mundial entre países subdesarrollados y países que se empiezan a desarrollar vertiginosamente. Ya en ese entonces, y curiosamente aquí coincidían en su postura, tanto los grupos de izquierda como la Iglesia Católica se empiezan a oponer a estas políticas de control poblacional por motivos distintos, pero a ambos les parecen aberrantes el querer restringir la explosión demográfica. Esta Conferencia Mundial de Población de 1974 es súper importante, ojalá puedan ustedes echarle un ojo, porque nos conduce precisamente a una situación verdaderamente de primera alerta, primera llamada a por qué hay que reducir la población en el mundo. Y se van a abrir grandes preguntas ahí. Yo les preguntaría a ustedes, en términos de economía, ¿cómo se genera mayor productividad con menos o con más manos que trabajen? Parece que hay un principio lógico que como que está brincando, ¿no? Como que no está checando del todo el razonamiento. Y bueno, sin embargo, esto es lo que empieza a suceder en esta cuestión en Bucarest, que es donde se llevó a cabo esta primera reunión en torno a los objetivos. Hay una investigadora interesante, Carmen Miró, la pueden ustedes consultar. Cito, dice que a partir de esta conferencia se empiezan a tomar un conjunto de metas a ser alcanzadas en relación con el tamaño, composición, distribución y ritmo de cambio de las poblaciones. Es decir, se va a adecuar a los objetivos declarados por las políticas de desarrollo las estrategias para controlar la población. Entonces ya aquí se empiezan a involucrar categorías muy importantes. Ecología, geografía humana, ética, etnia, evidentemente economía, derechos y, por supuesto, la cuestión de las relaciones políticas. Si me das la siguiente, por favor. En 1992 hay otra cumbre con una declaración importante que se llama la Declaración de Río. Esta es en torno al medio ambiente. Es una declaración en donde se empieza a hablar sobre las cuestiones del cuidado del medio ambiente. Se reúnen 110 jefes de Estado, 178 países, y se empieza a hablar sobre toda esta alteración del medio ambiente,
se establecen alianzas en el mundo. Curiosamente, ahí Estados Unidos no le quiere entrar porque ve vulnerados muchos intereses económicos y se empieza a pensar ya de una manera mucho más, diríamos en este momento, consciente sobre los problemas a nivel mundial en cuanto a los efectos de la industrialización y, por supuesto, pues, los efectos que está teniendo esta repercusión a nivel de otras especies. Aquí es importante señalarlo porque a partir de este momento el medio ambiente y las demás especies biológicas empiezan como que a adquirir importancia. Si me das la siguiente, por favor. ¿Alguien ha oído hablar aquí de David Rockefeller? ¿Alguien sabe quién es este señor? Daniel. Hola, maestro. Es perteneciente a una de las familias más ricas del mundo, de origen judío. Progresivamente los Rockefeller le cedieron el terreno donde se encuentra actualmente las Naciones Unidas y sobre todo mantienen el monopolio de muchos recursos naturales, entre ellos el petróleo con la Stanford Oil durante todo el siglo XX. Y bueno, actualmente es uno de la familia Rockefeller son aquellos que promocionan las energías renovables. Muy bien, gracias Daniel. Sí, ahí tenemos un señor que de pronto mete su cuchara en la conferencia del Cairo de 1994. Esta conferencia pues iba dentro de estas líneas de la ONU y en el 1994 la conferencia del Cairo propone ya una primera agenda, la agenda del milenio, la agenda para el año 2000. Y de ahí interviene, parece ser que durante una cena, el señor Rockefeller, y tiene esta frase brillante no por bonita, sino porque ilumina muchísimo el contexto en el que estamos. ¿Alguien me quiere leer, por favor, estas palabras del señor Rockefeller? Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Todo lo que necesitamos es una gran crisis. Claro, porque una gran crisis va a hacer que se recurra nuevamente a los acuerdos y establecer un nuevo orden mundial. Y el 2000 parecía ser el mejor año para hacerlo. Ok, un nuevo orden. Esto implica un concepto que se ha vuelto a repetir ahora que salió de la pandemia. Se escuchó ya hablar en algunos medios del reseteo con S, es decir, un reset. Y en la propuesta del reseteo surge precisamente para el 2000. Se genera una idea que empieza a pulular por todos lados. La crisis va a venir a través de los sistemas informáticos. ¿Por qué? Pues porque los sistemas informáticos en ese momento trabajan sobre un sistema binario, el lenguaje binario, que ustedes seguramente recordarán de las matemáticas, y en el momento en que las computadoras lleguen a las 0 horas, 0 minutos, 0 segundos del año 00, pues va a tronar todo. Y ese es el gran problema. Y entonces se genera un concepto, el Y2K, Y2K, que la Y de year, el 2 de two y la K de kilo, o sea, 2000. Year 2000, pero en realidad era una parodia de cuatro palabras en inglés, why to care, ¿por qué preocuparse? Pues había que preocuparse por esto. Ahí ya hay una intervención interesante, por ejemplo, que hace Juan Pablo II, dice, ok, pues si todo se va a resetear, se condonan todas las deudas de los países pobres, nadie le debe a nadie nada, y empieza entonces, pues también cada quien con su economía desde cero. Y pues esta propuesta evidentemente fue rechazada. David Rockefeller entonces interviene ya directamente como un personaje en los proyectos de la ONU. Si seguimos, por favor, porque hay que meter un poquito de acelerador a esto.
Ya en 1995, la Iglesia, a través de Juan Pablo II, da una respuesta muy fuerte en una de sus encíclicas, Evangelium Vitae. Aquí está el texto, es bastante extenso, no lo voy ahorita a leer, pero habla y cuestiona ya una situación muy importante. ¿Cómo es posible todavía hablar de dignidad de toda persona humana cuando se permite matar al más débil e inocente? ¿En nombre de qué justicia se realiza la más injusta de las discriminaciones entre las personas? Y dice abajo, reivindicar el derecho del aborto, al infanticidio, a la eutanasia y reconocerlo legalmente significa atribuir a la libertad un significado perverso e inicuo. Claro, ¿por qué? ¿Por qué de pronto digamos, esta explosión por parte de la Iglesia, en este caso por Juan Pablo II? Porque evidentemente la manera en que se podía controlar la población, pues implican formas muy solapadas de cierta forma de genocidio. A partir de este momento ya estamos en una destrucción antropológica y social en que se empiezan a buscar todas las estrategias para reducir la población mundial. Las grandes guerras, pues sí, matan, pero vienen evidentemente los booms de explosión demográfica, no sirven. La utilización de ciertos métodos anticonceptivos parece que no ha funcionado. Pues entonces viene la línea más fuerte, la destrucción legalizada de la vida humana por el aborto y la eutanasia. Ya en 1989, por ejemplo, algunos países, Dinamarca en concreto, es la primera vez que autoriza las uniones entre personas del mismo sexo. De 1989 hasta la fecha, estamos hablando de más de 30 años, solo el 3% de la comunidad LGTB y demás letras ha acudido a este derecho. No les interesa. A esta comunidad no le interesa el matrimonio realmente. 97% de este grupo no le interesa esta idea. Lo que le interesa es simplemente que se le permita vivir sus propias decisiones, sus propias inclinaciones, sus propias opciones, sin que realmente interese el concepto. Entonces estamos ya entrando en temas, creo que un poquito ya más densos. Si me permites la siguiente diapositiva, por favor. Para el 2009 vuelve a aparecer nuestro señor Rockefeller, con otros 6 miembros importantes: Bill Gates, George Soros, Warren Buffett, Ted Turner y Oprah Winfrey, para formar lo que llamaron The Good Club. Algunos lo traducen como el Club de los Buenos, otros lo traducen como el Buen Club. ¿Cuál es su objetivo? El control de la población en los países del tercer mundo. Así lo dicen abiertamente. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues a través de una inversión multimillonaria. No sé si alguien conozca estos nombres. Ya nos dijeron algo sobre Rockefeller. ¿Alguien sabe algo sobre Bill Gates? Otra vez. Acá dice Diana Nava, fundador de Microsoft. Exactamente. Gracias al señor Bill Gates, ahorita nosotros estamos pudiendo comunicarnos. Esto es algo que le agradecemos al señor Gates. Veo la mano levantada del maestro Danilo Campo. Sí, George Soros es dueño de bueno, fue discípulo de un filósofo llamado Karl Popper en el siglo XX y fundó, precisamente basado en la idea de la sociedad abierta, una organización que se llama el Open Society Foundation, que, entre de otras cosas, financia cosas filantrópicas, pero bueno, también es un especulador del mercado. Ha llevado a cabo revoluciones también en Europa del Este.
y bueno, es el principal financista de los movimientos feministas y de movimientos LGBT a lo largo de América y de Europa. Y con eso podríamos hablar de cada uno de ellos. Ahí les dejo los nombres, búsquenlos, investiguen quiénes son estos señores, porque son señores terribles. Por ejemplo, se presume, de esto no hay pruebas muy claras, que Planned Parenthood, que en 1916 fue financiada por el papá de Bill Gates, William Gates Sr., y pues como todos sabemos, Planned Parenthood al inicio pues aparece como una institución para promover la paternidad responsable, pero en realidad son clínicas que fomentan todo tipo de intervenciones para prevenir la natalidad, desde el aborto hasta otro tipo de intervenciones en ambos sexos para imposibilitar la reproducción. Y efectivamente, estos hombres forman esta especie de filantropía capitalista que, por un lado, lava muchísimo dinero y, por otro lado, empieza a generar este activismo social por todos estos movimientos que se empiezan a patrocinar y por eso se empiezan a volver tan fuertes a partir de pues la segunda década de nuestro siglo. Los movimientos abortistas, los feministas, los LGTB, los animalistas, los ambientalistas, todos en conjunto empiezan a tener una fuerza increíble porque aquí está el dinero que los sustenta. Hacia 2015 aparecen ya unas resoluciones de la ONU, ahí también es un pantallazo, ustedes lo pueden buscar en la página de la ONU, donde aparece ya por fin la Agenda 2030. Por primera vez, entonces, el 25 de septiembre de 2015, aparece esta agenda. Si le das la siguiente, por favor, para irme un poquito más rápido. Ustedes pueden leer, aquí todavía no están numerados, pero ya van apareciendo: pobreza, hambre, enfermedades, privaciones, violencia, educación, protección social, etcétera. Y habla aquí en el número 11, si me regresas tantito, sobre cómo están retomando todas estas conferencias que se habían ya hablado. Dice, se están tomando los resultados de las grandes conferencias cumbres, aquí se menciona, por ejemplo, la Declaración de Río, las conferencias internacionales sobre población y desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing, ese es también un tema interesantísimo. En Beijing se establece por primera vez un plan para la ideología de género. Muchos países están en contra, se retrasa la votación 2 días más, de manera que con eso quedan bloqueados muchos países para la votación porque evidentemente sus gobiernos pues no podían ni pagar lo que implicaría el cambio de un vuelo, ni mucho menos tampoco la estadía. Se retiran muchos países y se quedan solo aquellos que pueden votar esto. Y bueno, vemos entonces cómo se empieza a generar ya esto en el 2015. Si me das la siguiente. Por fin en el 2016 aparecen por fin los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Esto es súper interesante. Ustedes, les vuelvo a invitar a revisar la página. Encontrarán bajo la pestaña ¿Qué puedo hacer? La guía de los vagos para salvar el mundo. Esta es la página de la ONU y así lo presenta. La guía de los vagos para salvar el mundo. Me parece incluso hasta ofensivo, ¿no? O sea, la población en general no somos sino vagos, que estamos simplemente sin pensar, tirados en la cama, porque así nos lo pinta literalmente, ustedes lo pueden revisar, insisto, y nos dice qué hacer desde el sofá, qué hacer desde tu casa, qué hacer desde tu vecindario y si trabajas, qué hacer desde tu trabajo. Desde el sofá, pues simplemente utiliza las redes sociales y difunde todos nuestros proyectos. Desde tu casa, pues por favor ya no compres carne porque pobrecitos animalitos, date una dieta vegana. Con lo que obviamente el empobrecer el insumo de proteínas queda clarísimo y se los puedo decir como QFB,
El insumo de proteínas de origen animal es necesario para el desarrollo de la salud, sobre todo mental. A falta de fosfolípidos y cerebrósidos, empezamos a tener problemas mentales serios. Desde el vecindario, pues el liderazgo, el organizar movimientos a nivel vecinal, que estén continuamente reclamando, que estén continuamente exigiendo. Y pues desde el trabajo ya ahí se empieza a hablar toda la cuestión de la discriminación, que no te discriminen ni por tu raza, ni por tu sexo, ni por tu condición social. Levanta la voz a quien tenga una palabra diferente y entonces lo que se está motivando es la cultura. Esta, que bueno, a mí me cuesta llamarle cultura, la cultura de la cancelación. ¿Por qué es interesante si me das el siguiente? Es interesante que la ideología que va a estar de base en realidad para todos estos objetivos es la ideología de género. Y uno se pregunta, ¿por qué? Aquí nada más muestro un ejemplo. Género y salud en la Agenda 2030. ¿Por qué el género? Y lo mismo la cuestión de los objetivos de trabajo, los mismos, los ecosistemas marinos y están sustentados sobre ideología de género. Es maravilloso cuando uno empieza a leer todo esto, pero repito, no me quiero alargar mucho porque quiero llegar a algunas primeras conclusiones para dar la oportunidad a la intervención de ustedes. Si me das la siguiente. Fíjense que en este tipo de documentos se empieza ya a desarrollar también un vocabulario, una forma de lenguaje, una manera muy interesante de hablar. Por ejemplo, en estos esquemas aparecen ideas como impacto de sistemas y procesos de opresión y dominación. Estas palabras son fuertes, opresión y dominación. Abajo el impacto de los diversos impulsores de la desigualdad, de la inequidad. Así nada más a ojo rápido vemos, por ejemplo, en el párrafo del medio, que se empieza a hablar de la equidad y el empoderamiento, esta palabra empoderamiento que empieza a sonar cada vez más la palabra empoderamiento. De manera que también estamos asistiendo a un nuevo lenguaje, lo que hoy se llama el lenguaje políticamente correcto. Hay cosas que ya no se pueden decir y cosas que se deben decir si quiere uno estar dentro de este ámbito de la Agenda 2030. Si me das la siguiente, por favor. La Iglesia Católica es un punto interesante. Hace rato hablaba yo de cómo en Evangelium Vitae, Juan Pablo II se levanta realmente en contra de toda esta agenda, ve hacia dónde va. No solamente Evangelium Vitae, hay muchos documentos de Juan Pablo II que están continuamente denunciando todos estos problemas. Muere Juan Pablo II, le sigue Benedicto XVI, y Benedicto XVI, pues todo el mundo lo recordará siempre como un papa conservador. Algunos lo llamarán peyorativamente un papa retrógrada. Efectivamente se convirtió en un gran obstáculo. ¿Cuál fue la manera de deshacerse de él? Empezar a generar escándalos al interior de la iglesia. Escándalos económicos, escándalos del lobby gay, escándalos de la Guardia Suiza, escándalos de la pederastia, escándalos, de manera que en 2013 se ve obligado a renunciar. Llega al poder Francisco y mágicamente todos los escándalos se callan, desaparecen, ya no hay problemas en el Banco Ambrosiano, ya se está arreglando todo, ya se está castigando a todos los pederastas, o sea, como que todo se apacigua. Y aquí, pongan ustedes atención, es una entrevista que le hacen al Papa. Pero no hay nada mío inventado. Lo que yo hice desde el principio es procurar poner en marcha lo que los cardenales
dijimos en las reuniones preconclave para el próximo Papa. El próximo Papa tiene que hacer esto. Y esto es lo que yo empecé a poner en marcha, ¿no? Es decir, creo que quedan varias cosas por hacer todavía, ¿no? Pero no hay nada inventado por mí, ¿no? Yo estoy obedeciendo a lo que se marcó en aquel momento. Que quizás algunos no se daban cuenta de lo que estaban diciendo, pensaban que no era tan grave, pero algunos temas provocan escozores, ¿verdad? ¿No? Claro. Pero, o sea, no hay una originalidad mía en el plan, ¿no? No. Y mi proyecto de trabajo, Evangelii Gaudium, es una cosa que traté de resumir lo que los cardenales dijimos en ese momento. Es decir, cuando salió usted de Buenos Es muy interesante que el Papa diga, yo solo estoy obedeciendo. Y estoy obedeciendo, hay mucho que hacer y hay temas que causan escozor, ciertamente. Es decir, queda muy claro que Francisco, y con él, pues la Iglesia a manera institucional, se pone ya al servicio de esta Agenda 2030. Los gobiernos también ya van cayendo uno a uno. Por ejemplo, Argentina fue uno de los países que al principio, por ejemplo, en Belgrado se opusieron muchísimo a los proyectos. Hoy día el Ministerio de Educación ha hecho un acuerdo con la Fundación Open Society para realizar proyectos en conjunto. Hay que pensar en Justin Trudeau, que también en Canadá, pues a veces hay casos en que es mucho más grave. Por ejemplo, dejar a tu mascota, a tu perro, un día sin comer, te puede llegar a ser castigado con cárcel que algún otro tipo de delito. En Chile se ha derogado ya la Constitución y se está trabajando sobre una nueva Constitución de acuerdo a los proyectos de la Agenda 2030 de la ONU. Y bueno, pues ¿qué más? Ahorita tenemos a México en diálogos con la ONU para muchas otras cuestiones, ¿no? Los gobiernos van cediendo poco a poco al proyecto de la ONU. Tenemos entonces que darnos cuenta de cuáles son los metaobjetivos. Los 17 suenan muy bien, pero ¿qué está atrás? Pues está la alteración de la imagen de la familia. ¿Por qué? Porque la familia ya no es padre, madre e hijos. Ahora la familia tiene otro concepto muy distinto y por lo tanto la familia ya no está en orden a la procreación de la especie. Hay un control de la natalidad clarísimo por el impulso de una legalización a nivel mundial en todos los países del aborto. Hay una promulgación de los derechos sexuales y reproductivos, que en realidad no son derechos humanos, sino son derechos subjetivos. Hoy te lo voy a decir un poquito más claro. Esta promoción de la ideología de género como base y sustento de todo lo que implica la Agenda 2030. Hay, por lo tanto, una nueva ética o moral, entre comillas pondría yo ética y moral, que es totalmente atea, que aparece en la Carta de la Tierra, y pues una ética universal de vida sostenible que en realidad va a relativizar el papel del ser humano. De aquí puedo yo sacar ya pues algunas primeras conclusiones, si me permites la siguiente. ¿Qué anda mal entonces con la Agenda 2030 desde la filosofía? Pues que vamos en contra de la realidad humana. Es una antropología que está negando la naturaleza misma del hombre. Es una antropología falaz, es una antropología falseada, en donde el hombre ya no es cuerpo, alma y espíritu, es simplemente una especie biológica más dentro de un macrosistema.
Esto basado en un materialismo, por eso hablaba yo de que era muy importante ubicar el aporte que hizo la Escuela de Frankfurt en todo esto. Un materialismo a ultranza. Todo se deriva de dos preocupaciones fundamentales, la pobreza material y económica y el medio ambiente, sin importar ya el desarrollo intelectual o el desarrollo espiritual del ser humano. Esto ha llevado a una inversión axiológica contra principios ontológicos. Ahora el hombre es una amenaza para el medio ambiente. Luego es el enemigo a combatir. ¿Por qué? Porque hay una exaltación de lo ecológico ante lo antropológico, pero además un concepto ecológico alterado. Tenemos también una serie de absurdos lógicos, lo que hablaba yo hace un momento. A menor fuerza laboral, evidentemente va a haber menor riqueza producida. Y los efectos ya lo estamos viendo. Países nórdicos, Canadá hablaba yo hace un momento, los países escandinavos, pues ante la falta de nacimientos, pues están teniendo que contratar migrantes. Millones de migrantes de los países pobres, que si hubieran funcionado también las técnicas de control natal en los países pobres, pues yo digo, ¿quién iba a sostener la economía de estos países ricos? Porque ya no son los hijos de la nación, son los migrantes que llegan. Hay una violación de principios éticos muy grave, porque hay una imposición ideológica y esta famosa cultura de la cancelación. Se te está dando una serie de conceptos que debes tú aceptar. Yo le pregunto aquí a los adultos que hacia 2016 ya tenían edad para votar. ¿Quién de ustedes se le dio la opción de votar o no por los 17 objetivos? Llegaron y se impusieron. Pero tú ya no puedes hablar públicamente, ni siquiera a veces, como sucede en algunos medios en que me muevo, a veces ni siquiera en ambientes que supuestamente deberían de ser como las universidades o como las instituciones católicas, ya no puedes hablar de la fe, de los valores cristianos, de la moral cristiana, porque eres vetado inmediatamente. Vetado inmediatamente. O sea, es esta cancelación. Hay una discriminación cultural y religiosa como nunca. Ya la persecución, sí, sigue habiendo en otros países, la persecución por las armas y el derramamiento de sangre, pero la persecución es distinta. Es reducir a la nada la posibilidad del diálogo cuando se parte, por ejemplo, desde una postura cristiana. Y hay este neolenguaje en donde para lograr este posthumanismo, ya no me dio tiempo de hablar también de este concepto, se genera un lenguaje artificial que impide finalmente establecer juicios críticos. Está el telos. Quien sepa discernir esta imagen entenderá entonces de qué giró mi plática, por qué empecé con las pirámides de Egipto y por qué termino yo con esta lámina. Solamente, si después regresamos a esta misma, nada más quisiera rápidamente la siguiente. No me inventé yo nada. No les doy bibliografía porque sería extensísimo. Mejor nada más les menciono autores, que son los que yo utilicé para esta investigación. Cafiero, Maritain, Menville, Muñoz Iturrieta, Sanahúja, Scala y Shouyang. Todos ellos tienen, pues, una formación filosófica bastante fuerte, son personajes importantes, entonces, bueno, esto no está sacado de páginas conspiracionistas de internet, sino de investigadores en filosofía, en política, en teología, en economía, etc. Ahora sí, si me regresas la anterior y pues me pongo en modo silencio para dejarlos hablar a todos los que quieran participar en esto. Aquí me llama la atención que la G en esta imagen parecería ser
que son este grupo de hombres, de mujeres que pertenecen a estos grandes, ¿no? Por eso es que en la pirámide se ve que arriba parecería que está la G, o sea, porque es el que todo lo ve, todo lo controla, todo, o sea, ellos son el principal conocimiento, ¿no? Que hay actualmente, ¿no? Pero yo diría que en vez de este conocimiento, lo deberíamos de ver por la parte de abajo, ¿no? Como desde la base de la pirámide para poder entender cuál es ese conocimiento que está arriba, qué es lo que según, entre comillas, mandan en este mundo, ¿no? Perdón, yo mismo me silencié. Es muy interesante tu observación porque efectivamente esto es lo que representa este ojo que nos está observando y precisamente ahí está el arjé y entonces el arjé no es tanto ya origen o principio, sino es gobierno, esta soberanía, esta autoridad gobernante. Y sí, como dices tú, hay que analizar también desde la base, y esto es un trabajo que precisamente un filósofo puede y debe de hacer, empezar a analizar desde la base todos los niveles hasta llegar a entender quiénes y por qué están viendo y mirando desde ahí cada uno de los pasos que damos para poder llegar a su telos, para llegar a su fin. Yo difiero en muchas partes y creo que ya sabíamos que íbamos a diferir y creo que eso es muy valioso. Entiendo que no sean, o sea, entiendo la parte que no es una teoría conspiracionista, aunque así suene, pero entiendo que de alguna forma los objetivos de desarrollo sostenible son imperfectos y como que aparentan o sirven más como dentro de un sistema para aparentar que se está resolviendo, se busca resolver algo, cuando en realidad solamente esto permite operar al sistema en un mismo sentido. O sea, en cuanto a los intereses de los grupos dominantes, y ahí ya me pongo como con una lógica quizá muy marxista. Pero, o sea, y por ejemplo, y sí me parece, por ejemplo, me llamó mucho la atención como al principio que hablabas como de la pobreza como una virtud, pero es como desde una elección. O sea, y creo que eso es sumamente respetable y valioso, pero en cuanto se toma como una decisión libre. Independientemente en que puedo percibir como esta agenda política hiperpuesta y adoptada por otra gente sin cuestionarlo, me parece que al menos el paliativo de decir hay que buscar que haya cada vez menos pobreza para que la gente pueda, si decide en las condiciones necesarias, hacer un voto de castidad y poder preocuparse por su desarrollo espiritual, que lo haga. Pero en realidad creo que sí se deben de partir de condiciones materiales mínimas. Y eso nada más menciono como el tema de pobreza, ¿no? Y no me voy a meter como a toda la agenda de género, pero sí me llama mucho la atención como este concepto que ya no desarrollaste de posthumanismo. Y entiendo, por ejemplo, también la parte, y comparto esto sí, la parte de como de la indignación del tipo de activismo que nos quieren hacer parte, ¿no? O sea, como que, o sea, eso sí lo comparto y va a resolver, pero entonces, si no es a través de este tipo de agendas hiperpuestas, entonces, ¿cómo sí podemos estar al servicio o resolver este tipo de problemáticas como de pobreza extrema, cuando no es una decisión o un voto? Gracias, Diana. Sí, prácticamente los 16 objetivos, porque decía yo el 17 es el objetivo para los objetivos,
En sí, así, tal y como están presentados, son maravillosos, lo dije. O sea, uno los ve y dice uno, wow. O sea, se pensó prácticamente en todo. Y evidentemente, o sea, yo no quiero que alguien padezca una situación, ya no digo de pobreza, sino de miseria, de hambruna, de abandono. Pues no, evidentemente no deseamos eso. El problema más bien está en el pretexto, porque si realmente esto le interesara a estos señores que mencionamos hace rato, Soros, Gates, Rockefeller, la Fundación Ford también tiene mucho que ver ahí, ya no hablé tampoco de ella, y otro tipo de grandes empresas, sí tendrían los recursos como para empezar a fomentar una equidad económica mundial y no a través de un patrocinio de movimientos ideológicos, sino de movimientos prácticos, de movimientos de producción, de distribución. Y esto es quizá un poco la diferencia, ¿no? Entonces, insisto, no es que estén mal los objetivos están muy bien. Y yo, y algunos que aquí me conocen, pues soy también así de que porfa no me tires la basura revuelta y de que hasta para mí el simple tabaco contamina el ambiente, ¿no? Y los que me conocen saben que a veces me pongo así medio loco en ese sentido. Aquí el problema es el subpuesto de toda esta propuesta, es decir, esto que llamo yo los metaobjetivos, este arjé, este principio de dominación que en realidad está prevaleciendo. No sé si me doy a entender. Lulú, tienes tu mano levantada. Gracias, maestro Jorge. Pues mi duda va enfocada a saber de estos 16, 17 objetivos o metas que propone la ONU, ¿cuáles rescata usted, ¿no? Según esta visión filosófica que nos comparte. Un poco lo que le respondía yo ahorita a Diana. Yo creo que así, casi que a ciegas, yo creo que 10 les pongo palomita, o sea, así a ciegas, o sea, sin investigarle más. Obviamente el fin de la pobreza, obviamente el hambre cero, obviamente la salud, obviamente el agua limpia, obviamente una energía asequible, obviamente un trabajo decente, etcétera. Está más fácil que te diga, los que pondría yo más bien como que un poquito de duda. Pondría duda en educación de calidad porque tampoco ya toqué el tema. ¿Qué está considerando educación de calidad la Agenda 2030? Es la llamada educación sexual integral, que es precisamente la ideologización a partir de los niños de una pérdida de conciencia de la identidad sexual, ¿no? Igualdad de género, siempre y cuando fuera equidad de género y siempre y cuando se entendiera esto que el ser humano, por naturaleza, por biología, nacemos hombres y mujeres, que hay alteraciones de tipo somático en el par cromosomático 33, eso es innegable, pero que no se pretenda este objetivo expandirlo a una alteración de los fundamentos ontológicos del ser humano. Otro que me generaría un poquito de escozor, pues son el 14 y el 15, la vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres, por la cuestión de que se está exaltando a las demás especies por encima del hombre. Es decir, llega un momento en que vamos a sacrificar al ser humano para salvar a otras especies. Es hacia donde se lleva, ¿no? O sea, no es nada más el cuidar de las especies. Claro que hay que cuidar de las especies. No debería de haber, por culpa del hombre, la extinción de ninguna especie. Pero tampoco se puede privar
la existencia del hombre por salvar otras especies. Estos serían como que los 4 que a mí me darían un poquito de escozor. El 4, el 5, el 14 y el 15. Pues yo no solamente quiero agradecer al maestro Jorge Bonilla y reconocer su valor que tiene al tocar estos puntos, porque es algo que en efecto, como él lo dijo, no se habla y sobre todo se critica cuando alguien valientemente, como lo hace el maestro, lo menciona. No es una teoría conspirativa porque todo está bien documentado y esto hay documentos claros de que se está llevando a cabo. No podemos estar acusando a este tipo de teorías de conspiranoicas cuando, en efecto, las conferencias, los documentos, todo el plan está bien detallado y solamente es cuestión de investigar. De hecho, todo está públicamente y lo podemos investigar. Yo solamente quiero hablar sobre los 2 puntos que se tocaron, sobre el fin de la pobreza, porque como bien dijo el maestro Bonilla, a mí me parece que es hipócrita que se hable de este punto, primer punto del fin de la pobreza. Ahorita también lo dijo el maestro Bonilla. ¿Por qué cuando se habla del gran reseteo económico, por qué no se habla de quitar las deudas? Una de las causas principales de la pobreza mundial es el endeudamiento de los países por los grandes capitales. Y sin embargo, en esta agenda nadie habla, por ejemplo, de resetear las deudas y que ningún país deba nada. Obviamente, no se habla de esto, que eliminaría la pobreza de muchos países, porque no les interesa eliminar la pobreza. Otro tema, lo del desarrollo sostenible y ecológico. Principalmente, la familia Rockefeller son, como les dije, mantienen el monopolio del petróleo, de la Standard Oil, mayor contaminante de la industria durante el siglo XX, y ellos mismos son los que promueven ahora el cuidado del medio ambiente. Y aparecen con el Papa Francisco, familia Rothschild, etc. Es decir, tampoco les interesa la protección de la naturaleza. Otro punto, el aborto, que yo también quiero decir aquí, y me suma al maestro Jorge Bonilla, no es un derecho humano, lo podemos discutir, está a debate, pero el interés de estos grupos de promover el aborto sí es muy claro, se menciona en un informe de Kissinger. Henry Kissinger fue uno de los líderes que apoyó a Estados Unidos, y afirma claramente en un documento desde Estados Unidos que deben promover el aborto para controlar la población, reducir la población y de esa forma robar los recursos de diferentes países, dentro de ellos México. Entonces, pues yo nada más quiero decir esto, es muy hipócrita esta agenda. Obviamente hay algo más allá que el maestro Jorge Bonilla creo que ha hablado y detallado de manera magnífica, y no me queda más que agradecer este espacio y agradecer al maestro Bonilla por su excelente presentación. Muchas gracias, maestro. Y sí, nada más añadir que todo, por eso muchas son simples pantallazos. Todo es cuestión de entrar pues, a la página de la ONU, utilizar estas palabras claves que han ido ustedes encontrando aquí de las conferencias, Bucarest, Río, Beijing y demás, y ahí está toda la información. Lo mismo, por ejemplo, en cuanto a documentos de la Iglesia, me fui directamente a la página del Vaticano, ahí está también la documentación de la Iglesia, así que del antes y del después, hasta Benedicto XVI, la postura de la Iglesia, y a partir de Francisco, la postura de la Iglesia. Entonces, todo se puede documentar, y por eso quise mencionar también a los autores que recurrí, la mayoría de ellos doctores en filosofía, politólogos, economistas, es decir, no un comentarista de una estación de radio en Facebook, ¿no? Hola, profesor Bonilla, un gusto escucharlo. Tomo elementos de su presentación para enriquecer mi conocimiento, igual que como la compañera Diana, no estoy de acuerdo en muchos de ellos. Escuché su presentación con atención y escuché su postura crítica ante pues, todos estos objetivos, ¿no?, de desarrollo. Solamente es un comentario, sé que por el tiempo ya no es posible, pero me hubiera gustado que ante los objetivos en los cuales no estuviera de acuerdo hubiera presentado igualmente cuál es su propuesta.
Me gustó creo que el pensamiento crítico es bueno, creo que nos lleva a la reflexión, pero igualmente me hubiera gustado, igual puede ser para otro tema y otro espacio, que cuando se hagan las críticas, pues también se pueda presentar una propuesta de mejora, ¿no? De estos objetivos. Y pues le agradezco, digo nuevamente, tomé lo que enriquece mi conocimiento y pues gracias. No, muchas gracias a ti, Abigail. Y sí, efectivamente, en este tipo de eventos a veces lo que presiona mucho es el tiempo, se me quedaron muchas cosas en el tintero y estoy totalmente de acuerdo contigo. No basta con la crítica condenatoria, sino siempre debe de haber una parte propositiva que evidentemente, pues sí, aquí no hay el tiempo, pero hay que quizás no son a título personal, pero hay también mucha gente que está pensando estas cosas y que tiene propuestas muy interesantes desde otra perspectiva y que, repito, incluso cubriendo la misma temática de los objetivos, pero desde otras perspectivas. Pero tienes razón, Avi, pues sí, falta esa parte, ¿no? Esa parte de, pues bueno, si esto no, pues entonces, ¿qué, no? Ojalá también se diera el espacio y el tiempo en otras circunstancias para poder seguir con esto. A mí me gustaría pues, ampliarme muchísimo más. Gracias, Avi. No sé si no veo... Sí, yo. Sí, claro, y decir, retomar lo de Avi, digo, porque aquí estamos los organizadores, y es justo decir también que cuando se plantea una conferencia, pues se plantea un tema, ¿no? Con ciertos objetivos, con ciertas metas, con cierta estructura, con cierto tiempo, y que bueno, o cuando se plantea un texto, un artículo, un ensayo, un libro, pues de pronto quizá la primera parte del volumen 1 o el primer capítulo es hacer la crítica, dar los antecedentes, hacer la crítica, y al final vendrá la propuesta. Y es evidente que no lo planteó así en este momento el maestro Jorge, no porque no las tenga, sino simplemente porque pues, no hubiese dado tiempo. O sea, era prácticamente imposible abarcar todo eso. Necesitaremos una conferencia de 4 horas o una jornada o algo por el estilo, o varios cafés, que por supuesto está completamente invitado Jorge para un siguiente café para el próximo año, cuando él lo disponga, y ahí poder presentar quizá ahora sí estas propuestas, ¿no? De ahí retomo, porque cuando yo invité a Jorge, y ahorita lo que decía Daniel, y me dijo, ¿de qué hablo? Y le dije, de lo que quieras. Me dijo, aunque sean temas que puedan irritar, por supuesto, porque estamos en la universidad y porque esto es filosofía, esto es un café filosófico. Desgraciadamente, al día de hoy, y en eso tiene razón, y Jorge sabe que él y yo ancestralmente diferimos en muchos temas, ¿no? En muchos temas, en la cuestión del aborto, en la cuestión del abordaje de la cuestión ya dije cuestión varias veces, pero del abordaje de la homosexualidad, la bisexualidad, etcétera, que por supuesto hay que decirlo también que todos estos conceptos se pueden pensar fuera del colectivo LGTB. Las categorías se pueden pensar desde fuera y existe gente, homosexuales, lesbianas, etcétera, que no se consideran, no consideran ellos pertenecer al colectivo, ¿vale? Porque ven en el colectivo también ciertos intereses. Pero Jorge sabe que él y yo estamos en desacuerdo desde tiempos ancestrales, y sin embargo, siempre he creído, y como organizador de este café, que la pluralidad de ideas debe ser la base de la filosofía y de una universidad. En el momento en que las universidades se comienzan a ideologizar y solo entra un discurso o 2 discursos, ¿no? Entonces estamos fritos. Estamos fritos. Entonces aquí, al menos por lo que a mí respecta, bienvenidos a todas las personas que piensen diferente, aunque a mí no me parezca, aunque yo esté en desacuerdo, aunque tenga contraargumentos, aunque lo que sea. Bienvenidos a todos los que piensen diferente, y sobre todo hoy que sí, efectivamente muchas universidades, y yo como docente tanto a nivel universitario como de prepa, me empiezo a dar cuenta que muchas instituciones educativas comienzan a atender solo a cierta ideología, solo a cierta corriente de pensamiento, para no ponerle el término peyorativo de ideología, ¿no? Y si se sale de ese discurso, si se sale de esa narrativa, y peor aún si se le critica, pierdes la chamba, al rato te suben a YouTube y ya todos te están señalando y te están diciendo para que te corran, para que...
Ya si aquí al rato al maestro Bonilla y a mí y nos lo hacen, pues ni modo, ¿no? Nos iremos juntos a ser Diógenes, a vivir la vida de Diógenes, por cierto. Pero era lo que decía Popper, ¿no? Karl Popper, ahorita que se habló de Popper, que en su epistemología Popper menciona que para tú tener una postura y poderla llamar ciencia o científica, debes conocer la postura de quien esté en desacuerdo contigo, falsear esa postura. Y si no la falseas, si nada más es dogmática, pues es dogmática, es otra cosa, pero no es filosofía. Hace rato escuchaba, me parece que Diana, que hablaba, y bueno, aquí también algunas propuestas de esto de la pobreza, porque es un tema que da mucho. Yo también entiendo que nos podemos referir a esta pobreza de elección, de vocación, y también estoy en contra de que haya alguien que no tenga para comer, por supuesto, que no tenga para vestir, pero por ejemplo, hoy se están planteando nuevas vías como la teoría del decrecimiento en la economía, porque a veces cuando se habla de esto de que no haya pobreza, en el fondo también está el discurso de muchos países, de muchos estados de crecer económicamente, esta obsesión por el crecimiento económico, ¿no? Por el progreso que se da con el crecimiento en las bolsas de valores, y seguimos creciendo y creciendo y creciendo, y el Producto Interno Bruto que crezca. Y hoy en día se están planteando estas como la teoría del decrecimiento, que lo que necesitamos es ir para atrás, porque el planeta ya no puede aguantar más crecimiento económico, más consumo de recursos. Está el índice de felicidad mundial de Bután, basado en la tradición budista. En vez de calcular el PIB, se calcula otro tipo de índice, la felicidad nacional bruta. Está el anarcoprimitivismo de John Searson, ¿no? Que lo que propone es un regreso a ciertas formas primitivas de comunidad, lo que implicaría cierto grado de pobreza, ¿no? Y bueno, yo lo único que apuntaría es a Jorge, cuando dijiste, sería mi único comentario crítica, al final que dijiste, ¿qué anda mal desde la filosofía? Y das tus puntos, y que me parecen muy interesantes, pero yo diría, ¿qué anda mal? O yo agregaría desde cierta filosofía, por supuesto, porque por ejemplo, para Pentti Linkola, el padre del ecocentrismo, para Zapfe o para David Benatar, que son filósofos pesimistas, antinatalistas, y que creo que no tienen nada que ver con estos objetivos ni con las tramas de la ONU, hasta donde yo sé, me parece que muchas de estas cuestiones, por ejemplo, poner antes a la naturaleza que al ser humano en el ecocentrismo de Linkola, es una de las bases teóricas. Entonces creo que esto sí es que anda mal desde cierta filosofía, y es importantísimo que también escuchemos ese otro discurso que antes quizá era el hegemónico, pero que hoy desde hace varios años ya ha pasado a ser como el contracultural prácticamente, ¿no? Entonces, pues agradecerte, Jorge, y quizá queda tiempo para unos minutitos más si alguien gusta o hacer otro comentario, una réplica, lo que sea, por favor. Sí, agradecer infinitamente pues la invitación de nuevo, agradecer la paciencia que me han tenido, pues me voy contento de que se haya, como se dice vulgarmente, que se haya levantado roncha. Es la intención a veces suscitar, porque es la única manera en que alguien puede decir, bueno, a ver, pero entonces, ¿qué? Y ahí viene la investigación, y ahí viene la argumentación, y ahí viene el que cada quien empiece también por su cuenta a investigar y a sostener los argumentos, ¿no? Definitivamente lo que he pretendido hacer aquí, espero que se haya logrado, fue lanzar información no comúnmente, digamos, divulgada, que está ahí para quien la quiera, ya lo decíamos, no es nada que se haya inventado, ahí se puede buscar, pero esto es la intención de despertar un espíritu filosófico. Mi intención con el café, cuando me han invitado a un café y cuando tuvimos nuestro propio café, porque hay gente que se apareció de un antiguo café du philosophe, era esto, o sea, que cada quien trajera lo suyo y ponerlo y rebatirlo, y a lo mejor no se llega a ninguna conclusión, a lo mejor se llega al contrario, a una irritación, pero eso es lo bonito, porque entonces tengo que activarme y ponerme a buscar.
Yo creo que esto es parte de lo que ha mantenido mucho esta amistad con Slimen, que nos podemos agarrar el chongo a veces muy, muy intenso, pero eso nos obliga a los dos a estar así como, pues órale, pues va, ¿no? Y pues sí, no me queda más que agradecerles e invitarles a que todo eso que les llegó a irritar, investiguen, busquen y argumenten. Que no se quede solamente en el sentimiento, en el hoyo en la panza, en el... Porque de eso no es la filosofía. La filosofía es, esto lo transformo en pensamiento, esto lo transformo en reflexión, esto lo transformo en razonamiento, ¿no? Entonces, pues, agradecidísimo y pues les deseo una muy linda tarde y pues ojalá nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias.